Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. En el día de hoy vamos a ver sabiduría y poder. ¿Y por qué sabiduría y poder? Porque sabiduría y poder son dos de los 7 espíritus de Dios. Como ya ustedes deben de saber y lo hemos hablado en muchos otros estudios de los que me conocen y han estado trabajando conmigo en esos estudios, los 7 espíritus de Dios son sabiduría, inteligencia, conocimiento, consejo, temor de Jehová, gracia y poder. Son 7 espíritus de Dios. Vamos a estar estudiando estos dos, sabiduría y poder, porque son los espíritus que se involucran claramente en cada una de las manifestaciones de señales, prodigios y milagros. Así que vamos a trabajar con ellos, vamos a ver cómo nosotros aplicamos esos principios bíblicos para poder ver la manifestación de la gloria de Dios en medio de nosotros, la cual es fundamental. ¿Quién no está necesitando un milagro? ¿Quién no quiere un milagro? ¿Quién no quiere entender cómo aplicar los principios bíblicos para llegar a ver la manifestación de la gloria de Dios? Y de eso es que se trata. Bueno, entonces vamos a estudiar estos dos espíritus. La sabiduría. Cuando primero que todo tenemos que ver la definición de la sabiduría de acuerdo al diccionario. Una forma básica es posesión de profundos conocimientos sobre algo. Capacidad de pensar con prudencia y equidad. Entonces hay una sabiduría de los hombres y una sabiduría de Dios. Aquí estamos haciendo distinción porque vamos a estudiar la sabiduría de Dios. Una persona puede ser, no sé, sabia en ciencias, en matemática, porque tiene conocimientos vastos en esa área. Pero cuando estamos hablando de la sabiduría de Dios, estamos hablando de la omnisciencia de Dios, del conocimiento profundo y eterno de Dios. Él todo lo sabe, absolutamente todo lo sabe. Entonces, esa capacidad que tiene Dios, eso le permite a él tener una capacidad de pensar con prudencia y equidad. Cuando usted tiene el marco completo del conocimiento, digamos que hay una discusión y hay que juzgar alguna cosa. A veces nosotros juzgamos desde lo que ven nuestros ojos, pero a nosotros se nos escapa de la vista muchos conocimientos y muchas posiciones que nos permitirían con claridad poder juzgar acerca de una situación. A Dios no se le escapa nada. Él tiene el marco completo, completo. Por eso Él tiene la capacidad no solamente de pensar, de sentir, de desear y de hacer, de una voluntad claramente basada en una prudencia y en una equidad. Cuando hablamos de equidad, nosotros estamos hablando de leyes. Es decir, una equidad se tiene que basar en leyes. Y es la ley de Dios. Cuando usted mira en el libro de Salmos, en el capítulo 119, en el verso 160, la palabra nos dice que la palabra de Dios la conforma la sumatoria de todos los mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, leyes, testimonios, todo lo que ha salido de la boca de Dios. Así que para poder que haya equidad, nosotros tendríamos que tomar en consideración todo lo que ha salido de la boca de Dios. Y paremos aquí un momentico, porque una cosa es lo que sale de la boca de Dios y otra cosa es lo que sale de la boca de los hombres que están interpretando lo que sale de la boca de Dios. Así que de allí es donde salen las leyes de los hombres, que hay una ley de Dios, los hombres la interpretan a su forma y una vez que la interpretan, entonces sacan leyes para que supuestamente poder guardar esta ley correctamente. Y lo que sucede es que se empiezan a formar leyes de hombres. Eso no se trata de leyes de hombres, eso se trata de la ley de Dios. Y cuando se habla de la ley de Dios es de todo lo que ha salido de la boca de Dios, que es que conforma la palabra de Dios. Ahora bien, entonces, ¿qué es el espíritu de sabiduría? El espíritu de sabiduría es una de las dimensiones del Espíritu Santo que tiene conocimientos profundos acerca de todo y que nos permite a nosotros los hombres tener una capacidad para pensar con prudencia y equidad si se mueve Él en nosotros. Ahora bien, vamos a estudiar el espíritu de poder. Vamos a definir la palabra poder de acuerdo al diccionario. De acuerdo al diccionario, poder es la facultad de hacer algo con autoridad. Es el dominio, la influencia, la fuerza, es el gobierno de un estado, es la posesión de alguna cosa. Vamos a mirar la dimensión del espíritu de poder de Dios. Pues el espíritu de poder de Dios es el que tiene la facultad para hacer todo con autoridad. Él todo lo puede. Aquí estamos hablando de omnipotencia. Él todo lo puede. Él tiene el dominio, él tiene la influencia, él tiene un gobierno de estado que ejerce todo su poder y se llama el reino de los cielos. Así que lo que se trata es que nosotros nos podamos mover en el reino de los cielos. Él tiene posesión de todas las cosas porque todas las cosas a Él le pertenecen. Él las hizo, Él las creó y Él hace que funcionen basado a sus leyes. Entonces, ese es el espíritu de poder. El espíritu de sabiduría y el espíritu de poder son dos espíritus que participan activamente en la manifestación
de la presencia de Dios, en la manifestación de Dios a través de los hombres. Así que vamos a ver qué dice la palabra acerca de estos espíritus, del espíritu de poder y el espíritu de sabiduría de Dios. La primera referencia que nosotros encontramos de los dos juntos, porque sí encontramos muchas referencias donde se habla del poder y muchas referencias donde se habla de la sabiduría solo, pero cuando digamos que están ellos dos juntos, una de las referencias está en el libro de Job. Y usted encuentra un subtítulo antes del capítulo 12 del libro de Job que dice: Job proclama poder y sabiduría de Dios. Así que él entendió, él estaba pasando por muchas dificultades y muchos problemas en su vida, pero sabía que lo que él tenía que hacer era proclamar el poder y la sabiduría de Dios. No hay otra forma para que nosotros podamos ver un cambio radical en las situaciones que nos pueden estar sucediendo. Necesitamos milagros, necesitamos señales, necesitamos prodigios. Bueno, entonces nosotros debemos proclamar el poder y la sabiduría de Dios. Entonces miremos lo que dijo Job en el capítulo. Da unas pequeñas referencias cómo él ve en lo general para después poder ver en la forma macro con relación a Dios. Entonces vemos que en el capítulo 12, en el verso 12 dice: en los ancianos está la ciencia es conocimiento, y en la larga edad la inteligencia. La inteligencia y la ciencia son dos de los 7 espíritus de Dios. Así que la inteligencia y la capacidad de resolver problemas. Hay un problema, bueno, hay que resolverlo, no dar más problemas. La ciencia es el conocimiento. Nosotros necesitamos conocer a Dios y nosotros necesitamos tener la inteligencia de Dios. Así que ella está haciendo una disertación. Yo tengo todas esas dificultades y yo tengo que ver dónde está la ciencia y la inteligencia. Después en el verso 13 de ese mismo capítulo dice: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces aquí menciona 4 de los 7 espíritus de Dios: sabiduría, poder, consejo e inteligencia. Él va a proclamar el poder y la sabiduría de Dios, pero él primero tiene que identificar de dónde viene, a quién pertenece ese poder y esa sabiduría. En el verso 16 de este mismo capítulo 12 de Job dice: con él está el poder y la sabiduría, suyo el que yerra y suyo el que hace errar. Entonces él está diciendo, aquí está hablando de otra dimensión del poder, está hablando de la dimensión del poder del que todo lo posee, de que todo lo gobierna. Por eso él dice: con él está el poder y la sabiduría, suyo el que yerra y el que hace yerrar. Qué bueno cuando uno, en medio de un problema, una dificultad, por ejemplo, como Job estaba pasando por problemas y dificultades, él lo que entiende es: yo tengo que proclamar lo que viene de Dios. Allí está mi salvación, allí está mi socorro, allí es donde yo tengo que acudir. Yo tengo que proclamar, porque pueda que uno tenga muchos problemas y parece que los problemas, algo ha tenido un poder sobre nosotros que nos ha afectado. Pero hay una cosa clara, que el verdadero poder viene de Dios y nosotros vamos a proclamar el poder y la sabiduría de Dios para ver su gloria manifestarse en medio de nosotros. Hay una historia muy interesante en el libro de Isaías. Cuando usted lee en Isaías capítulo 10, hay una historia acerca del rey de Asiria. Vamos a poner en contexto lo que pasa. El pueblo de Israel había pecado y como el pueblo de Israel había pecado, pues el Señor iba a traer una reprensión, porque Dios al hijo que ama reprende. Entonces iba a traer una reprensión sobre él, y él utiliza a Siria. Y el Señor pone claridad en esto. Él va a traer esa disciplina sobre Israel. Pero sucede lo siguiente, y es que el rey de Asiria llega un momento en que domina muchos pueblos y consigue muchas tierras, tiene dominio sobre muchas cosas, y él considera que todo lo que ha conseguido es por su poder, el poder que él tiene en su mano y por su sabiduría, no dándole la gloria a Dios. Así que qué importante es que nosotros le demos la gloria a Dios. Vamos a tomar la lectura para que usted vea todo el marco general de la historia que le estoy contando. En el verso 5 del capítulo 10 de Isaías dice la palabra: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Entonces lo primero que le está diciendo es: hey, Asiria, te estoy usando como una vara o un báculo. Yo quiero que usted se ponga en contexto cuando los pastores utilizan ese palo largo que ellos llevan, que a veces es como una base para sostenerse, y que en otras ocasiones para golpear las espaldas de las ovejas para que no se vayan o no se desvíen, en fin. Eso es la vara y el báculo. Y el Señor lo que está diciendo: tú eres una vara y mi báculo, y yo he puesto mi ira allí. Después dice el verso 6: le mandé contra una nación pérfida. ¿Cuál es esa nación pérfida? Contra Israel. Israel había pecado, y sobre el pueblo de mi ira le envié, para que quite despojos
arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Así que dijo, te estoy usando para que castigues a Israel y al final esté como lodo pisoteado en las calles. Verso 7 dice, aunque él no lo pensará así. ¿A quién se está refiriendo? Al rey de Asiria. El rey de Asiria va a pensar en su corazón, no, es que yo tengo todo el poder, es que yo hice esto, y eso es bien importante, porque así nos pasa muchas veces a la gente dentro de nuestras comunidades de fe. Pasó algo interesante, es porque yo oré mucho. Es decir, parece que el poder hubiera sido lo que él hizo, no lo que hizo Dios. Es porque yo crié a mis hijos así, es porque yo he hecho esto en mi matrimonio, es porque yo, y lo único que nosotros estaríamos haciendo en este caso es quitándole la gloria a Dios. Y nosotros no podemos tener ese nivel de soberbia, ese nivel de altivez, sino que nosotros tenemos que reconocer al Señor en todos nuestros caminos y darle a Él la parte que le corresponde. Eso es lo que es justicia. Justicia es darle a cada uno lo que le corresponde, a Dios lo que le pertenece a Dios, a los hombres lo que le pertenece a los hombres, a nosotros lo que nos pertenece a nosotros y al enemigo lo que le pertenece al enemigo. Nosotros no vamos a quitar y poner de un lado para otro, sino que vamos a dar a cada uno lo que le corresponde. Entonces estaba diciendo el Señor en el verso 7 que el rey de Asiria no lo iba a pensar así, ni iba a imaginar que las cosas eran así, sino que mire lo que dice en el verso 7, dice, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Él solamente está pensando, voy a acabar con naciones, pero no sabe que está siendo un instrumento en las manos de Dios para hacer lo que estaba haciendo. En el verso 12 de este mismo capítulo 10 de Isaías dice la palabra, pero acontecerá que después de que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, es decir, después de que él termine su disciplina, castigará el furor de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Entonces, qué importante es ver la verdadera gloria, porque la gloria le pertenece a Dios, pero a veces nosotros los hombres podemos tomar una gloria que solamente es la altivez de nuestros ojos. No hay más gloria que allí no llega sino hasta donde nosotros estamos mirando esa gloria. Y el Señor dice que Él quebranta la gloria de la altivez de nuestros ojos y la soberbia del corazón. Acuérdense que el corazón es el centro del alma, todo lo que se piensa, se siente y se desea. Hay personas que pueda que no lo digan con su boca, pero dentro de su corazón están pensando y sintiendo, es mi poder, es lo que yo puedo hacer. En el verso 13 la palabra es mucho más específica en decir cómo falló el rey de Asiria. Dice, porque dijo, que eso fue lo que dijo el rey de Asiria, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Aquí está la clave. Él dijo, con el poder de mi mano y con mi sabiduría. No entendía que todo sucede por el poder y la sabiduría de Dios y no se trata de la sabiduría de los hombres. En el verso 14 dice la palabra. Él continúa, ¿no? Él no solamente dice que es con su poder y con su sabiduría, sino que él continúa su alocución, el rey de Asiria, diciendo, y halló mi mano como unido las riquezas de los pueblos. Escuche, halló mi mano, es decir, como si él se pudiese extender y hacer lo que quisiese. Y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. Es decir, estaba comparando a los hombres de los pueblos como si fueran aves y que él sencillamente les quitó todo porque él tenía mucho poder sobre ellos. Entonces aquí es donde el Señor empieza a decirle, un momentico, las cosas no son así. Y se ve en el verso 15 que el Señor pues, empieza a hablar y a decir, esta es mi posición. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si se levantase la vara al que no es leño. Entonces ya el Señor le está diciendo aquí, tú eres el báculo y la vara, yo soy el que te manejo a ti. Así que mucho cuidado con lo que tú estás diciendo. Y en el verso 16 ya el Señor hace un juicio, porque cuando nosotros cometemos un error, hacemos algo incorrecto, primero el Señor declara qué es lo que se hizo mal y después va a dar un juicio típico de un juez y un juez perfecto y un juez que sabe hacer las cosas. Acuérdense que hay un trono en los cielos, hay una corte celestial y ahí está el Señor juzgando nuestros hechos. Y dice en el verso 16, por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos. ¿Qué quiere decir eso? Sobre todos los hombres valientes que él tiene va a enviar debilidad.
Y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Es decir, su gloria va a ser quemada, se va a destruir su gloria. Porque la gloria de Él no es más que una gloria de la altivez de sus ojos, nada más. Él está mirando, se está mirando a Él, pero no está mirando el poder de Dios a través de Él. Entonces dice el verso 17. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama. ¿Cuál es su santo? El santo de Israel, pues es el Señor Jehová, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. Es decir, esa altivez de Él dañó a todos sus hombres, dañó su ejército, dañó su tierra, prendió fuego a todo, destruyó todo. Cuán poderosa digámoslo, en una dimensión negativa es la altivez y la soberbia. Lo que nosotros necesitamos es darle el honor y la gloria al Señor y reconocerlo en todos nuestros caminos, siendo verdaderamente justos. Dice el verso 18, la gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente, alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado de derrota. Antes estaba pensando que era el grande, el sublime, el poderoso y el sabio. Ahora el Señor está diciendo, usted solamente va a ser el primero, pero en la derrota. No va a haber tal primero. Así que, qué importante esto, porque de lo que se trata es que nosotros queremos ver la manifestación de la gloria de Dios en medio de nosotros, pero mucho cuidado con ir a tocar la gloria de Dios, con no reconocer y darle a cada uno lo que le corresponde. Y así mismo es con los hombres. A veces las personas toman lo que es de los demás y entonces quieren hacerlo pasar como propio. Y esto es mío y yo lo hice así, yo vine acá. Y a veces se alimentan de los sueños de las demás personas, se alimentan de las cosas de las demás personas, se alimentan de lo que otros han dicho, pero no están reconociendo, no están dándole a cada uno lo que le corresponde. Eso es no tener justicia. Y el reino de Dios se establece en justicia. Y es del reino de Dios donde viene toda la sabiduría y todo el poder para ver la manifestación de la gloria de Dios. Miremos lo que dice el libro de Isaías. En el libro de Isaías también nosotros encontramos tal vez uno de los apartes donde está mucho más claro esto que estamos hablando de forma general. Y es que está hablando acerca del Señor Jesucristo, del Señor Yeshua. Entonces está diciendo que y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y dice allí punto y coma, es decir, va a reposar el espíritu de Jehová. Y después empieza a hablar las partes de la dimensión del espíritu de Jehová. Entonces empieza a decir espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová. Es decir, aquí menciona a 6 de los 7 espíritus de Dios. Y después usted va a encontrar, especialmente cuando usted ve todo el contexto bíblico, cuando usted ve todo el marco del contexto bíblico, usted ve que en el Nuevo Testamento se habla mucho de uno de los 7 espíritus de Dios, que es el espíritu de gracia. A veces la gente está diciendo que porque no estamos bajo la ley del pecado, sino que estamos bajo la gracia, es decir, estamos bajo el espíritu de gracia. Y es ampliamente mencionado en el Nuevo Testamento. Miremos dónde se encuentra en el Antiguo Testamento. Se encuentra en varias partes, pero vamos a ver una específica. Está en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, en el verso 10, cuando la palabra dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Bueno, eso recorrió a todas las naciones, porque cuando el espíritu de gracia cayó sobre nosotros, nosotros pudimos mirar al Señor Jesucristo, entender su obra salvadora para nuestras vidas. Miramos cómo los traspasaron, lloramos cuando nos enteramos y vimos cómo Él entregó su vida por nosotros. Nos afligimos como quien pierde a alguien muy importante, porque vimos el valor de la obra redentora que Él hizo. Así que es bonito ver de dónde vienen esos 7 espíritus de Dios y la razón por la cual nosotros estamos estudiando estos 2 en particular. Y con toda seguridad que durante todo este proceso de este nuevo trabajo que vamos a hacer, que se va a llamar Poder y Sabiduría, lo que vamos a hacer es mirar la dimensión de los 7 espíritus de Dios, pero estos 2 con énfasis. En el libro de Jeremías, en el capítulo 10, en el verso 12, la palabra menciona también estos 2 espíritus. Dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber. Saber es conocimiento. Entonces aquí está mencionando no solamente el espíritu de poder, sino el conocimiento. Y extendió los cielos con su sabiduría. Entonces mencionó 3 de los 7 espíritus de Dios: poder, sabiduría y conocimiento. En el mismo libro de Jeremías, en el
capítulo 51 en el verso 15, la palabra dice: el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Entonces aquí menciona 3 de los 7 espíritus de Dios se repiten en sabiduría y poder, pero en el anterior mencionó el de conocimiento y en este menciona el de inteligencia. Así que vemos el fluir, el mover, el trabajo de los 7 espíritus de Dios a través de todas las escrituras. En el libro de Daniel, no sé si ustedes recuerdan la historia de Daniel, estaba Nabucodonosor había hecho una incursión al reino del sur, al reino de Judá, los había llevado cautivos para allá. Él llevó 2 grupos cautivos. En el primer grupo llevó a Daniel y a él le pasó algo particular, tuvo un sueño, no recordaba su sueño. Llamó a todos los magos, adivinos, sabios de todo su reino, diciéndoles que ellos tendrían que conocer el sueño que él tuvo y además la interpretación del sueño. Entonces, como nadie pudo hacer eso, entonces mandaron un edicto para que mataran absolutamente a todos en el reino. Y entonces cuando llegan a ejecutar esa orden, le dicen a Daniel la razón. Y como él era uno de los sabios dentro del reino de Babilonia, entonces él dice: denme tiempo que yo voy a interpretar eso. Yo voy a pedirle a el Padre que todo lo conoce. Y entonces él oró al Señor, él y sus amigos, y efectivamente el Señor le entregó el sueño y la interpretación. Cuando ya él se presenta delante de Nabucodonosor y cuando él da a conocer esto, él le da la gloria a Dios. Y mire lo que dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y yo creo que esa es una enseñanza profunda que nosotros tenemos que tomar. Jamás le robemos al Señor la gloria. Nunca quitemos nada que le corresponde a Él. Por el contrario, honrémoslo, alabémoslo y reconozcamos la grandeza de su poder. Que no haya en nosotros soberbia, que no haya en nosotros altivez ni orgullo como para pretender tomar lo que corresponde al Señor. Y si esta lección es aún mucho más profunda, nunca tomemos nada que le corresponde a los demás. Démosle a cada uno lo que le corresponde. Miramos lo que dice en el libro de Hechos en el capítulo 7, en el verso 22. Aquí se hace una diferenciación entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Y eso es bien importante que lo entendamos. No siempre el que habla de sabiduría está hablando de la sabiduría de Dios. Así, y no todo el que está hablando de poder está hablando del poder de Dios. Y vemos que aquí dice la palabra, Hechos 7:22 dice: y fue enseñado a Moisés en toda sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras. Así que hay sabiduría de los hombres, hay sabiduría de ciertas culturas, de ciertas materias, de ciertos temas. Pero de lo que se trata aquí y la importancia es de la sabiduría de Dios. En el libro de Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 18, la palabra habla de que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Entonces, en otras palabras, hay una invitación. Cuando nosotros aceptamos la obra redentora del Señor Jesucristo, nosotros se nos dio un regalo maravilloso y ese regalo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene esa dimensión de los 7 espíritus de Dios. Así que ellos pueden actuar en nuestra vida y si nosotros le permitimos actuar en nuestra vida. Entonces Pablo aquí está diciendo: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Aquí es muy importante, no está diciendo Jesús, poder y sabiduría de Dios. Dijo Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra Cristo tiene algo de la connotación de salvación. Tiene alguien que iba a sufrir para salvar a los demás. Y después dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces hay una palabra de la cruz que es para aplicarlo a nuestras vidas. Esa palabra es como cuando el Señor dijo: tome su cruz y sígame. Así que nosotros tenemos que esa cruz eventualmente enterrarla y crucificarnos en ella. Nosotros también necesitamos morir. Nosotros necesitamos el mensaje de la muerte. Nosotros necesitamos morir al cuerpo de pecado. Necesitamos morir a la carne de pecado. Necesitamos morir a la ley del pecado y renacer completamente revestido de Cristo. Porque estando revestido de Cristo tenemos como regalo el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, y teniéndolo hay todas las posibilidades, si nosotros seguimos los principios bíblicos, de ver las manifestaciones de la gloria de Dios en nuestra vida. De allí que por eso Pablo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Así que nosotros muramos al pecado, es poder de Dios para nuestras vidas, porque vamos a estar ahorita a renacer en el Señor y ya no vamos a vivir nosotros, sino Cristo va a vivir en nosotros. Eso es maravilloso. En ese mismo primer libro de Corintios, en el verso 24, el capítulo 1, dice la palabra:
Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros veíamos diferentes pueblos en la historia. Por ejemplo, Atenas era una ciudad que buscaba la sabiduría. Esparta, ellos buscaban era la fuerza, el poder, el pelear, confrontaciones. Olimpia, los deportes. Entonces, a veces los pueblos están buscando ciertas cosas, pero si alguien está buscando sabiduría y poder, pues él está diciendo claramente, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Allí es donde nosotros tenemos que buscar el poder y la sabiduría de Dios. Así que en el verso 4 del capítulo 2 del 1 de Corintios dice la palabra, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo está diciendo, yo cuando iba a hablar con ustedes, yo hablaba con la sabiduría de Dios. Dice, y con demostración del Espíritu y de poder. Así que si nosotros le permitimos al Señor actuar a través de nuestras vidas, las manifestaciones del poder y la sabiduría de Dios se van a ver reflejadas en nuestra vida. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en el verso 12, la palabra dice que en los cielos se decía, había una gran voz que decía, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así que el poder y la sabiduría le pertenecen a Él. A Él es que le corresponde. Y en el capítulo 7 de este mismo libro de Apocalipsis, verso 12, dice también que se decía allí en los cielos, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así que nunca a robarle la gloria a Dios. Le pertenece al Señor lo que es de Él. Vamos a reconocer que toda buena dádiva viene de Él y podamos nosotros disfrutar de esto. De lo que se trata es que busquemos los testimonios, busquemos todas aquellas experiencias en nuestra vida donde hemos visto la manifestación del poder de Dios, pero también identifiquemos o hagamos un análisis de cuáles fueron los principios bíblicos aplicados que permitieron ver esa manifestación. Por supuesto que lo que permite principalmente es la misericordia, el favor y el amor de Dios en nuestras vidas. Pero siempre también el Señor deja una parte en nuestras manos, deja una decisión de fe, deja una decisión de seguirlo, deja una decisión de morir del pecado, deja en nuestras manos una decisión a perdonar, deja en nuestras manos una decisión a no tomar en cuenta las cosas de los demás, a cubrirle las espaldas, a protegerlos, a ceder derechos. Hay cosas que nosotros debemos hacer en nuestras vidas para ver esa manifestación de la gloria de Dios. Así que espero que ustedes hagan parte activa dentro de este nuevo proyecto llamado Sabiduría y Poder de Dios. Aquí nosotros vamos a encontrar cosas muy valiosas y si usted quiere dejarme sus comentarios o escribirme para decir yo quiero que mi testimonio sea contado. Yo tengo un testimonio de sabiduría y poder que quiero que se cuente. Entonces, por favor, escríbeme, cuénteme su testimonio, dígame si quiere que diga su nombre o si no quiere que diga su nombre. Y entonces nosotros vamos a darle la gloria al Señor por todas esas cosas maravillosas. Y muchos van a poder ver en esos ejemplos de la manifestación de la gloria de Dios cómo ellos pueden emprender ese camino de gloria, ese camino de luz, ese camino de vida que el Señor nos está ofreciendo. Cuídense, un abrazo y mil gracias y por favor no olvides suscribirse a este nuevo canal de YouTube llamado Poder, Sabiduría y Poder, donde vamos a seguir encontrando todo este tipo de materiales. Mil y mil bendiciones. Bye.